vez más bienvenidos. Vamos entonces a dar inicio a nuestro encuentro del día de hoy. Les voy a compartir pantalla. Por acá tengo unas cositas pendientes que hablar con ustedes. Recuerden que en la semana 9 que estamos hoy, así como ustedes pueden ver, ustedes debían haber entregado, deben tener ya en este buzón, una actividad que vale 30%, perdón, 20%, un ejercicio de diseño de completo al azar y de bloques al azar, con el uso de pruebas de normalidad de comparación múltiple con su respectivo reporte, ¿cierto? Entonces ya sabían más o menos cómo era la actividad. Y el día de hoy vamos a dar inicio a las actividades de exposición de las pruebas paramétricas. Entonces yo les voy a dar una pequeña introducción y empezaríamos entonces con la prueba de F de Fisher y la prueba de chi cuadrado de independencia, ¿listo? Entonces aquí me permiten entonces, empezamos con una actividad, con la presentación. Ok, acá ya la tenemos. Bueno, listo. Listo, chicos, entonces les comentaba que el día de hoy vamos a dar inicio a lo que corresponde a las pruebas de hipótesis, pero pues básicamente no es que vayamos a dar inicio como tal, porque ustedes ya han venido trabajando las pruebas de hipótesis. ¿Qué son como tal las pruebas de hipótesis? Bueno, las pruebas de hipótesis son una serie de procedimientos matemáticos que se emplean para determinar si una hipótesis es verdadera o es falsa, para mirar cuál de esas dos hipótesis, tanto la nula como alterna, se va a aceptar como la realidad. Yo les decía que ya ustedes han venido trabajando pruebas de hipótesis, ya ustedes lo han venido haciendo, quizá no se hayan dado cuenta. Empezamos a trabajar pruebas de hipótesis cuando vimos las pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk y de Kolmogorov-Smirnov. Esas son pruebas de hipótesis. ¿Por qué son una prueba de hipótesis? Porque a través de un cálculo matemático que pudimos hacer, ustedes pudieron determinar cuál de las dos hipótesis que se habían planteado aceptaban. Entonces, en el caso pasado, que nosotros pusimos una hipótesis de normalidad, una hipótesis nula en la cual se hablaba de que los datos eran normales y una hipótesis alterna en la cual se hablaba de que los datos no eran normales. Al correr esas pruebas de normalidad, Shapiro, Willow, Kolmogorov, ya ustedes decidían cuál de esas dos hipótesis tomar. Entonces, las pruebas de hipótesis, vuelvo y les digo, ya las habían estado trabajando. Después de eso trabajaron también las pruebas de homogeneidad, vimos el de estadístico de Leven. También es una prueba de hipótesis. También es un procedimiento matemático que nos ayuda a determinar cuál de las dos hipótesis que se establecieron debíamos elegir, ¿sí? Si la nula o la alterna. Entonces, eso también es una prueba de hipótesis. Después vimos otra prueba de hipótesis que correspondía al análisis de varianza, en donde se establecía también una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Con base a un resultado de significancia, nosotros decidíamos cuál de esas dos hipótesis tomar. Entonces, fíjense que las pruebas de hipótesis no son una actividad extraña ya para ustedes. Las pruebas de hipótesis ya son situaciones que ustedes ya han venido trabajando a lo largo del curso, solo que en este corte, en este segundo momento que empezamos el día de hoy, ustedes van a exponerlas, ¿sí? Las que vienen, las vamos a discutir aquí entre todos de manera que esto sea un poquito más activo y que yo no sea la única que se ponga aquí a hablar y hablar y hablar. ¿Listo? Entonces, les decía que las pruebas de hipótesis son procedimientos matemáticos empleados para determinar si una hipótesis es realidad o no. Ojo que cuando nosotros vamos a establecer una hipótesis, lo primero que tenemos que tener en cuenta es considerar el tamaño de la muestra, es decir, cuántos datos tenemos. En diseño experimental, en estadística, se habla de que una muestra es pequeña cuando la cantidad de datos es menor o igual a 30. Y se habla de que una muestra es grande, estadísticamente grande, cuando la cantidad de datos es mayor a 30. Entonces, uno lo primero que tiene que identificar es cuántos datos, con cuánta información yo estoy trabajando, con cuántos datos estoy trabajando, para saber qué prueba de hipótesis voy a necesitar. Y otro aspecto importantísimo que tienen que tener en cuenta es la normalidad de los datos. Muchas de las pruebas que ustedes van a trabajar les van a exigir que hayan corrido una prueba de normalidad.
Por eso, la primera prueba de hipótesis que vimos se llamaban pruebas de normalidad, porque con base a los resultados que nos puedan dar esas pruebas, nosotros decidimos cuál de las pruebas de hipótesis que vienen vamos a utilizar. Entonces es muy importante saber si mis datos son o no son normales y es muy importante saber si estoy trabajando con muestras pequeñas, o sea, menores a 30 datos, o con muestras grandes, es decir, las que son mayores a 30 datos. Entonces, con esos dos aspectos uno ya puede empezar a elegir el diseño, con qué prueba de hipótesis vamos a trabajar, la situación que se nos haya podido presentar o a la que estemos enfrentados. Resulta que hay pruebas hipótesis que se trabajan para datos paramétricos y hay otras que se trabajan para datos no paramétricos. En este módulo, en este momento, nosotros vamos a trabajar las hipótesis para datos paramétricos. ¿Listo? Ya para el último momento del curso, en el momento 3, vamos a mirar qué se hace cuando los datos no son paramétricos, es decir, no siguen una distribución normal. ¿Qué se hace con eso? ¿Listo? Entonces, verificar el tamaño de la muestra, verificar si los datos son o no son normales y con base a eso decidir el diseño, la prueba de hipótesis que voy a trabajar para saber cuál de mis hipótesis nula o alterna es con la que nos vamos a quedar. ¿Listo? En este aspecto que les estoy mostrando, quiero que tengan muy en cuenta una cosita. Resulta que las hipótesis, como ya ustedes saben, pues las hipótesis son supuestos, ¿cierto? Y tenemos dos, ¿no? Ya ustedes también conocen eso. Tenemos una nula y tenemos una alterna. Para este grupo de pruebas de hipótesis que vienen, para estas exposiciones que ustedes van a desarrollar, tenemos que tener muy claro cuándo una hipótesis es de una cola y cuándo una hipótesis es de dos colas. ¿Listo? Yo puedo trabajar una hipótesis de una cola en las pruebas T, en las pruebas Z, ¿sí? Puedo trabajar hipótesis de dos colas en las pruebas T o en las pruebas Z. Entonces, lo primero que yo tengo que mirar es qué tipo de hipótesis voy a establecer. ¿Cuál de las dos se debe establecer? La que ustedes quieran, ¿sí? Solo que en el curso vamos a aprender a hacer hipótesis de una cola y vamos a aprender a hacer hipótesis de dos colas, que para fines prácticos va a ser lo mismo. ¿Listo? Entonces, las personas que tengan por ahí pendiente las pruebas de proporción de una y dos colas, esto también les va a ser muy útil, ¿sí? Porque la prueba de proporción de una cola va a trabajar hipótesis de una cola, mientras que la prueba de proporción de dos colas van a trabajar hipótesis de dos colas. ¿Listo? Entonces ya les voy a mostrar cómo se establecen hipótesis de una y de dos colas. Un momento, por favor. Ok, entonces acá tenemos una hojita, nuestro pizarrón, ¿listo? Entonces, ¿cómo son las hipótesis de una? Bueno, empezamos con las de dos colas, que son un poquito más fáciles, ¿listo? Las hipótesis de dos colas me van a señalar muy claro en su estructura que algo es igual o que algo es diferente. ¿Listo? Un momentito. Listo, chicos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se montan estas hipótesis de dos colas? Por ejemplo, yo quiero mirar si el promedio de producción de leche, digamos, de 10 litros, es estadísticamente igual o diferente respecto a 10.5. Pongamos 11 litros. ¿Listo?
Entonces, cuando yo quiero mirar, en este caso tengo dos producciones de leche, una de 10 litros de promedio, otra de 11 litros del promedio. Yo quiero mirar si estadísticamente ellas dos son iguales o diferentes. Recuerden que las diferencias que yo puedo ver, a simple vista yo digo, oiga, son diferentes. Pero ojo que esas diferencias tienen que estar comprobadas por una prueba estadística para que yo las determine o las clasifique como realidades. ¿Listo? Entonces no es lo mismo lo que yo veo que lo que yo puedo comprobar con la estadística. ¿Listo? Entonces, fíjense acá, por ejemplo, yo quiero comparar estos dos promedios que les estoy mostrando allí. ¿Cómo sería una hipótesis de dos colas? La nula simplemente me va a decir, el promedio de producción de leche de 10 litros es estadísticamente igual al promedio de producción de leche de 11 litros. ¿Listo? Recuerden que la nula siempre va a decir que algo es igual. Acordémonos un poquito de lo que hacíamos en diseño experimental, perdón, lo que hacíamos en el análisis de varianza, cuando hablábamos de las hipótesis de nula y alterna análisis de varianza. Recuerden que la nula me decía, no hay diferencias estadísticamente significativas, es lo mismo que decir que eran iguales, ¿sí? No hay diferencias estadísticamente significativas en la producción de leche de acuerdo a tal tratamiento. Es lo mismo que decir, las producciones de leche son iguales. Si yo digo que algo no es diferente, pues estoy diciendo que es igual. Entonces, la hipótesis nula en este caso va a llevar inmersa, o va a llevar introducido un igual en su estructura. ¿Listo? Entonces va a decir, la nula, tal promedio es estadísticamente igual a tal otro promedio. ¿Listo? A los que se estén comparando. ¿Qué va a decir la hipótesis alterna? La hipótesis alterna me va a decir que 10 litros, en este caso, es diferente a 11 litros, que es diferente. Entonces ustedes van a ver que la estructura de la hipótesis, la nula, va a llevar el igual, mientras que la alterna va a llevar el diferente. ¿Por qué se llaman hipótesis de dos colas? ¿Por qué en este caso se va a llamar hipótesis de dos colas? Porque la prueba estadística que yo vaya a correr, la que sea, recuerden que las hipótesis de una o de dos colas sirven para cualquier prueba de hipótesis que analice variables cuantitativas. ¿Listo? Entonces, estas hipótesis, digamos que yo corrí una prueba T-Student, ya más adelante miramos cómo es. Y la prueba T-Student me dio un valor calculado, digamos de 2.8, y yo voy y miro mi valor de tablas, ¿sí? Y digamos que el valor de tablas fue de 3, ¿listo? Digamos. Entonces, ¿cómo acepto o cómo rechazo alguna de esas dos hipótesis? Como es una hipótesis de dos colas, las hipótesis que yo me planteé son de dos colas, entonces aquí vamos a tener una cosita especial que tener en cuenta. Yo voy a montar la campana de Gauss, ¿cierto? ¿Recuerdan? El centro es nulo, el área derecha es positiva y el área izquierda es negativa, ¿sí? Recuerden que este valor calculado va a salir de la prueba de hipótesis que me toque, ya más adelante miramos, ¿sí? Y este otro valor de tabla sale pues de una tabla, ¿sí? Para la prueba que yo esté trabajando. Como la hipótesis es de dos colas, ¿qué va a pasar con este valor de tablas? Se va a ubicar tanto a la derecha como a la izquierda, es decir, este valor 3 se va a volver positivo, bueno, ya lo es, y se va a volver negativo. ¿Listo? Entonces digamos que vamos a ubicar el 3. Este es el 1 más 2 y más 3. ¿Listo? De aquí para allá va a aceptarse la hipótesis alterna. Digamos que estamos trabajando con un 95% de confianza. ¿Listo? Pero como la hipótesis es de dos colas, esto no solamente va a ser 3 positivo, sino que también se va a volver 3 negativo. Sería menos 1, menos 2, menos 3. Es decir, que de aquí para allá voy a tener otra área de aceptación de la hipótesis alterna. Y voy a tener un área central que va a ser el área de aceptación de la hipótesis nula.
Digamos que es con el 95% de confianza, ¿cierto? Si la hipótesis nula está cubriendo el 95%, ¿sí? Tengo un área alterna a la derecha y tengo un área alterna a la izquierda, ¿cuánto creen, ¿sí? ¿Qué porcentaje creen que estaría cubriéndose a este lado y a este otro lado? ¿Cuánto? Si el área central es del 95%, ¿cuánto me faltaría para llegar al 100%? Un 5%, profe. Un 5%, Ok, profe. perfecto, me faltaría un 5%, pero tengo dos áreas de aceptación, entonces, ¿qué hago ahí? 2,5 para uno y 2,5 para el otro. Mitad y mitad, 2.5 para uno y para el Exacto, otro 2.5. señor, tienen toda la razón. Entonces yo voy a tener ya no una sola área de aceptación para la alterna, sino dos áreas de aceptación para la alterna, donde cada una, pues como ya tengo dos, ese 5% que me faltaba, pues lo voy a dividir en dos, 2.5 para un lado, 2.5 para el otro. ¿Listo? Me estoy haciendo entender con el asunto, chicos, cómo se montan las áreas de aceptación cuando tengo una hipótesis de dos colas, ¿sí? ¿Qué hago ahora? Pues simplemente monto el valor calculado. Y el valor calculado es 2.8. 2.8. Entonces quiere decir que mi valor calculado estaría como por acá. 2.8. En teoría, ¿sí? Como cae en el área de aceptación de la nula, pues yo aceptaría entonces la hipótesis nula que me establecí, que 10 litros es estadísticamente igual a 11 litros. ¿Listo? ¿Por qué la hipótesis alterna cuando yo digo que algo es diferente toma dos áreas de aceptación? Bueno, si yo les digo, por ejemplo, un número diferente de 10, ¿cuál podría ser? Un número diferente a 10. 11. 11, perfecto. Otro número diferente a 10, ¿cuál podría ser? El 9. Perfecto. Entonces, fíjense que cuando yo hablo que algo es diferente, puede estar por encima o puede estar por debajo. Por eso toma dos áreas, una por encima y otra por debajo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta cómo se montan las áreas de aceptación para las hipótesis de dos colas? No, señora. ¿Quedó clarito, chicos? ¿Puedo proceder a la de una cola? ¿Cómo se monta? Profe, es que yo no entendí de dónde salió el valor calculado. Linda, el valor calculado y el valor de tablas me los acabé de inventar. Esos valores calculados y esos valores de tablas ustedes los van a obtener cuando corramos las pruebas que vienen, ¿sí? Digamos que corrí una prueba de student. ¿Cómo la corrí? No, más adelante lo vemos, ¿listo? Digamos que la prueba me dio un valor calculado 2.8 y que digamos que el valor de tablas era 3. Es un ejemplo nomás, ¿listo? Es algo que se me ocurrió por ahora. Pero esos valores calculados ustedes los van a aprender a obtener lo mismo que los valores de tablas, ¿sí? Por ahora yo digamos, yo ya los calculé. Lo que quería hacerme entender con esta introducción es cómo se montan las áreas de aceptación cuando las hipótesis son de dos colas y cómo hago, por qué debe tener dos áreas de aceptación cuando la alterna me dice que algo es diferente. Bueno, voy a proceder aquí con otra. Listo. ¿Qué sucede entonces cuando tengo una hipótesis de una cola? La hipótesis de una cola se le llama así porque a la hipótesis alterna solo le voy a dar un área de aceptación. Solo le voy a dar una posibilidad. Entonces, retomando el caso anterior donde estaba comparando 10 litros de leche respecto a 11 litros de leche, pues lo único que ustedes tienen que hacer para montar una hipótesis de una cola es hipótesis nula. ¿Cómo sería? Igualita a la hipótesis nula que ya vimos. Igualita. 10 litros es estadísticamente igual a 11 litros. ¿Sí? Esta hipótesis nula que ustedes están viendo ahí
es la misma que me acabé de montar acá para el caso anterior. O sea, la hipótesis nula no cambia cuando es de una cola o cuando es de dos colas. ¿Qué cambia cuando es de una cola respecto a la de dos? La hipótesis alterna. ¿Cómo se monta la hipótesis alterna cuando es de una cola? Fácil también. Al ojo, 10 litros ¿es mayor o es menor a 11 litros? Al ojo. Es mayor. ¿Quién es mayor? 11 litros es mayor a 10 litros. Ah, bueno, pero yo les estoy preguntando, ¿10 litros es mayor o es menor a 11 litros? Ah, Ajá. menor, profe. Claro, ahí sería menor, ¿cierto? Listo. Entonces, fíjense que en este caso, yo ahí voy a empezar a trabajar con el mayor que o el menor que. ¿Listo? Entonces, la hipótesis alterna me da solo una dirección. Ojo, 10 litros es menor a 11 litros. Aquí ya no me está diciendo que algo es diferente como lo vimos en las hipótesis de dos colas. Porque algo es diferente, puede ser mayor o puede ser menor. Por eso se llama de dos colas. Aquí se llama de una cola porque solo me está dando una posibilidad. Es decir, de que 10 litros sea menor a 11 litros. ¿Sí ven? También la pude haber montado de la otra forma. Por ejemplo, la otra manera de montar ahí la hipótesis alterna sería 11 litros es mayor a 10 litros. La misma cosa. Yo digo que 10 litros es menor a 11 litros, es lo mismo que decir que 11 litros es mayor a 10 litros. Con cualquiera de esas dos hipótesis ustedes pueden trabajar, no importa. Cualquiera de las dos está bien. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Pero pues yo la voy a dejar con la que monté de primeritas debido pues a que no les estoy cambiando el orden desde el principio. Ahí las dejé tal y como estoy trabajando el orden desde el principio, entonces la dejo quietica, pero cualquiera de las dos hipótesis alternas que ustedes monten está bien. Por eso se llama de una cola. O yo digo que 10 litros es menor a 11 litros, o digo que 11 litros es mayor a 10 litros. Y esto solo hay una posibilidad de que eso suceda, o una posibilidad, no solo establezco un enunciado para eso. ¿Cómo se acepta o cómo se rechaza en el caso de que sea de una cola? Bueno, voy a volver a tomar el ejemplo que hicimos de un valor calculado de 2.8, un valor de tablas de 3. Entonces, digamos que mi valor calculado fue de 2.8 y digamos que el valor de tablas fue de 3. ¿Listo? Digamos. Entonces, ¿cómo acepto o cómo rechazo cuando es de una cola la hipótesis? Entonces, lo único que tengo que hacer es establecer mi diagramita, establecer mi diagramita de distribución normal, ¿cierto? La campanita que ustedes ya conocen, ¿listo? El área neutral, identifico el área positiva, identifico el área negativa y, ojo, me fijo en el valor, en el signo, si es positivo o si es negativo, del valor calculado. En este caso, mi valor calculado es positivo. Como es positivo, yo me voy a ir al área positiva. Entonces, monto este 3 se va a ir al área positiva. ¿Sí? Ojo, repito. Veo si el valor calculado es positivo o es negativo. Como es positivo, el valor de tablas se va para el lado positivo. Entonces voy a ubicar 1, 2 y 3. De aquí para allá voy a aceptar la alterna. De aquí para atrás voy a aceptar la hipótesis nula con una sola área de aceptación para la alterna. Entonces, si estoy trabajando con el 95%, el 5% va a ser para la alterna y el restante 95% para la nula. Ahora sí ubico mi valor calculado, que sería de 2.8, y aceptaría en este caso la hipótesis nula. ¿Sí me hice entender con eso? Chicos, ojo. Yo tengo que primero verificar si mi valor calculado es positivo o es negativo. Si el valor calculado es positivo, el valor de tabla se va a ubicar hacia el lado positivo. ¿Listo? ¿Qué pasaría?
a volver todo esto. ¿Qué pasaría si en lugar de que me hubiera dado positivo, qué pasaría si mi valor calculado hubiese sido negativo? Que no hubiera sido 2.8, sino menos 2.8. Pues me voy a ir hacia el lado negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Ubico el valor de tablas hacia el lado negativo. De aquí para allá la alterna con el 5%. De aquí para allá la nula con el 95%. Y ahora sí, ubico mi valor calculado, que era negativo, en menos 2.8, aceptándose la hipótesis nula. Entonces, ojo con eso. Lo primero que yo tengo que revisar es si mi valor calculado es positivo o negativo para poder ubicar el valor de tablas en el área positiva o en el área negativa, donde me caiga. ¿Listo? Cuando yo ya ubiqué si mi valor calculado es positivo o es negativo, me ubico hacia ese lado y monto el valor de tablas, el que me dice hacia qué lado es la alterna, hacia qué lado es la nula, y después así ubico el valor calculado, que es el que ya me da la decisión final. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno. Listo. Entonces, esa es la introducción que yo les quería hacer respecto a las hipótesis de una cola y de dos colas cuando las variables son cuantitativas. Nosotros vamos a empezar hoy a ver pruebas de hipótesis. Vamos a empezar con pruebas de hipótesis para variables cualitativas y la próxima clase continuaríamos con pruebas de hipótesis para variables. Les dije cualitativas, cuantitativas. Repito, me devuelvo. Hoy vamos a ver las pruebas de hipótesis para variables cualitativas y la próxima semana empezaríamos con las pruebas de hipótesis para variables cuantitativas. Entonces, como ya ustedes saben, hoy le corresponde a prueba F de Fisher, que les voy a pedir el favor de que nos compartan su presentación. Es de acá. Y llamo entonces a Alejandra, no mentiras, a Nicole Juliana, a Daniel Felipe y a María Alejandra, que son los encargados de prueba F Fisher para variables cualitativas. ¿Están por ahí o me tocó? ¿O me tocó hacerlo? Sí, señora, aquí Profe, estamos. sí, acá estamos. Espera un momentico, me conecto desde otro computador y ya empezamos. Ok, listo. Entonces yo mientras tanto les voy comentando una cosita. Bueno, sus compañeros les van a dar una introducción respecto... les comparto acá, listo. Tus compañeros les van a dar una presentación respecto a lo que son las pruebas para medir asociación entre variables cualitativas, ¿sí? Estas pruebas son muy utilizadas en medicina veterinaria, bastante, y ustedes hoy van a mirar cómo podemos hacer para mirar si dos variables cualitativas están asociadas, están relacionadas. Recuerden que las variables cualitativas son aquellas que se refieren a cualidades. Recuerden que las variables cualitativas son aquellas a las que ustedes responden con un sí y un no. ¿Es niña o es niño? Sí o no. Entonces, una variable cualitativa. ¿Es perro o es gato? Sí o no. Son variables cualitativas, la especie. Entonces, ahí lo que vamos a mirar es cómo asociamos variables cualitativas. Yo aquí no voy a poder mirar si hay diferencias estadísticas, si dos variables son diferentes. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, es que el blanco es estadísticamente diferente al negro.
porque yo no tengo cómo comparar eso. Yo no hablo de diferencias tangibles, yo hablo de diferencias que yo puedo observar. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando vayamos a hablar de variables cualitativas, uno habla de si hay asociación entre dos variables cualitativas o si no las hay. Es decir, por ejemplo, de que si el sexo está asociado con la presencia de alguna enfermedad, ¿sí? De que si la raza está asociada con la presentación o no de hemoparásitos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estas variables me permiten identificar la asociación de dos variables cualitativas. Entonces, vuelvo y les digo, chicos, acá no vamos a decir, no hay diferencias estadísticas entre tal o tal es estadísticamente diferente, no, porque en cualitativas no se hacen diferencias, lo que se hacen es asociaciones. ¿Será que el sexo está asociado con la presencia o ausencia de tal enfermedad? ¿Será que el color de este individuo está asociado con la calidad de su carne, si es buena, regular o mala? ¿Sí? Entonces, esos son los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver dos variables, dos pruebas de hipótesis. La primera va a ser prueba F de Fisher y la segunda va a ser la de prueba de chi cuadrado de independencia. ¿Listo? Entonces, vamos a ver sus compañeros. No sé si ya puedan hacer la presentación. Estamos Sí, atentos. señora, ya vamos a compartir la pantalla. Ok, estamos entonces aquí pendientes. ¿Ya aparece, profe? Sí, por favor nos colaboras poniéndola en pantalla completa. Sí, Bueno, señora. Vale. gracias. Profe, Dime. que a Susan se le fue la luz. Ay, pobre Susan. No te afanes que ustedes saben que todas las clases les quedan ahí grabadas. Ya saben ustedes eso. Bueno, chicos, cuando quieran pueden empezar. Sí, señora, profe, es que mi compañera no aparece, entonces voy a empezar yo, ¿bueno? Sí, dale. Bueno, entonces, bueno, el tema que nos correspondió fue prueba F de Fisher. Bueno, entonces aquí vamos a empezar con una introducción, después características, configuración, resultados, un ejemplo y ejemplos y la bibliografía. Bueno, prueba F de Fisher para variables cualitativas. La prueba de Fisher es el test exacto utilizado cuando se quiere estudiar si existe asociación entre dos variables cualitativas, es decir, si las proporciones de una variable son diferentes dependiendo del valor que adquiera la otra variable. También podemos ver que en la mayoría de los casos el test de Fisher se aplica para comparar dos variables categóricas con dos niveles, cada una 2. Es posible utilizarlo con tablas de 2K niveles, pero los requerimientos del cálculo son altos. El test de Fisher es más preciso que sus equivalentes aproximados cuando el número de eventos esperado llega a ser pequeño. Y es recomendado utilizarlo siempre que sea posible en un tiempo de computación por observaciones totales y que los resultados sean parecidos.
Entonces, ¿qué es el método de Fisher? El método de Fisher se utiliza en el ANOVA para crear intervalos de confianza para todas las diferencias en parejas. Esto quiere decir que se utiliza entre las medias de los niveles de los factores, controlando al mismo tiempo la tasa de error individual en un nivel especificado. Aquí podemos ver un ejemplo del método de Fisher, que su localización está en sistema de archivo local, el separador de campos en espacio blanco, y se utiliza el carácter decimal por punto. Características. Las características de la prueba de Fisher son que permite valorar el efecto al azar. Es una prueba estadística de significación usada en el análisis de los tamaños pequeños categóricos de muestra de datos. La necesidad de la prueba de Fisher se presenta cuando tenemos datos que se dividen en dos categorías de dos maneras separadas. Es una prueba de significación estadística utilizada para comparar proporciones en tablas de contingencia. Es preferible a la prueba de X2 cuando el tamaño de la muestra es reducido, de menos de 30 efectivos. Y es la prueba de estadística cuando la prueba de chi cuadrado no puede ser empleada por tamaño muestral insuficiente. Las hipótesis de las medias de múltiples poblaciones que son normalmente distribuidas y con la misma desviación estándar son iguales. Y las hipótesis de las desviaciones estándar de dos poblaciones normalmente distribuidas son iguales, que esta es un requisito que se cumple de la prueba de Fisher. ¿Cómo configurar para hacer la prueba? Entonces, aquí podemos observar que en la pestaña Opciones se activa las opciones de prueba de chi cuadrado y prueba exacta de Fisher. Y en la pestaña Resultados se activan las opciones frecuencias teóricas, así como proporciones y columna. Y de esto se presiona en el botón OK para iniciar los cálculos. Y entonces está configurado por una serie de pasos, que el primero es que en la pestaña General se debe asegurar de que esté seleccionado el formato de datos, tabla de contingencia, y a continuación se debe seleccionar los datos en el campo de la tabla. Después de este paso, se selecciona en la pestaña Opciones las opciones de chi cuadrado y prueba exacta de Fisher. El tercer paso, en la pestaña Resultados, se activan las opciones frecuencias teóricas, así como proporciones columna. Y el cuarto, se selecciona el clic OK para iniciar los cálculos. Y los resultados aparecen en una hoja nueva. Entonces aquí podemos ver los resultados que aparecen ya cuando se realicen esta serie de pasos. Condiciones del test. Entonces, las condiciones. Profe, ¿alguien tiene el audio? Sí, Felipe, porfa, apaga tu. Por favor, apaga ya, tu. es que sigue, perdón, profe. Ok, por eso era que estaba todo angustiado. Yo decía, pero ¿por qué? Ok, Felipe, listo. El 10% de la población. Felipe, Cada ¿puedes observación. repetir, por favor, un poquito, que es que se nos fue un momentico el audio? ¿Nos podría repetir? De nuevo todo. Pues la verdad es que yo no te escuché. Hasta ahora te estoy escuchando.
No, Nicole, yo creo que es mejor que le ayudes a Daniel porque no lo Sí, escucho. señora. Ya, bueno, entonces voy a condiciones del test. Entonces, las condiciones del test, la primera es la independencia, donde las observaciones de la muestra deben ser independientes unas de otras. También debe mostrarse un muestreo aleatorio y un tamaño de la muestra menor al 10% de la población. Cada observación contribuye únicamente a uno de los niveles. Otra condición es que las frecuencias marginales de columnas y filas tienen que ser fijas. Si esto no se cumple, el test deja de ser exacto. Y el tamaño, cada nivel debe tener al menos 5 eventos esperados acorde a la hipótesis nula y el número de observaciones totales que debe ser mayor a 30. En caso de que no se cumpla esta condición, el test pierde la precisión. En un artículo que habíamos investigado de Francisca Ruiz Díaz, que es sobre un libro de bioestadística, consideran que esta regla es muy estricta y rara vez se cumple en la práctica. Y se proponen condiciones más relajadas con las que no se pierda demasiada precisión. En caso de no cumplirse esta condición o estar en el límite, se recurre a los tests exactos o, si no es posible, a la simulación. Entonces aquí vemos un ejemplo de lo antes mencionado. No, perdón, profe. Este es un ejemplo de un ejercicio que encontramos donde se estudia las reacciones alérgicas a un compuesto y una determinada mutación en un gen. Y entonces aquí podemos ver que están relacionados. Y entonces para ello se realizó un test alérgico sobre un grupo de individuos que fueron seleccionados al azar y donde se genotipa el estado del gen del interés. Entonces ahí la pregunta que se formula es si existe una diferencia significativa en la incidencia de la mutación entre los alérgicos y los no alérgicos. Y entonces aquí podemos ver que que en casi todas no se cumple una mutación y en la número 5 sí se llega a cumplir una. Y podemos, aquí abajo dice que el test de Fisher trabaja con frecuencia de eventos, por lo tanto, con tablas de contingencia en las que se sumariza el número de eventos de cada tipo. Bueno, acá podemos ver que después de realizar todas esas pruebas, se pueden pasar esos datos al test de Fisher y se realiza el test de Fisher. Después de realizar el test de Fisher, aparece una fuerza de asociación, que esta fuerza de asociación nos demuestra que este ejemplo no se satisface con la condición de frecuencias marginales fijas, porque pues por lo tanto el test de Fisher no es exacto, como lo decía mi compañera, pero igualmente hay evidencias pues para realizar la hipótesis y poder considerar que las dos variables sí están relacionadas con el tamaño de la fuerza de la asociación, que es el tamaño de efecto, cuantificado por Kramers B, que es mediano. Esa es una fórmula. Para poder hacer el test de independencia, para que el test de Fisher sea perfecto, se va a hacer una ecuación que está en la otra diapositiva, en esa. Ese test es aproximado, equivale a su versión exacta, que es el test de Fisher. Debido a los requerimientos del cálculo del test de Fisher, hay muchas observaciones o muchos niveles que se emplea este test, que es X a la 2, de dependencia. Es importante tener en cuenta que cuando el número de observaciones esperadas, pues para uno de los niveles o igual mayor a 5 a la aproximación por el test de 2 no es bueno, porque pues va a aparecer error. Discúlpame que te interrumpa. Esta prueba ya la van a explicar tus compañeros, ¿no? Sí, señora. Ok, entonces para que no profundices acá en este asunto, para que ellos tengan la oportunidad de hacerlo. Ok.
Bueno, el test de independencia pues cuantifica y sumariza como el destino es el número pues de eventos observados, que son los que uno coge pues para poder hacer el test. Y esto permite identificar la desviación total, si es mayor a la que cabría esperar o simplemente por azar o si es menor. El estadístico X a la 2 es el valor esperado de cada grupo. Este se obtiene multiplicando las frecuencias marginales de la fila y columna en la que se encuentra la celda y dividiendo por el total de observaciones. Se suman las diferencias entre los niveles, o sea, los números entre todos los niveles se suman para poder elevar al cuadrado las diferencias, pues cuando uno tenga la suma se eleva al cuadrado y así poder tener permitir hacerlas positivas y así magnificar aquellas que pues sean más grandes y para que el test de Fisher sea perfecto, cumpla con su regla. Ese estadístico X a la 2 es una fórmula para poder sacar todo. Y pues esta es la bibliografía de donde sacamos todo lo que encontramos, tanto el ejemplo y todo. Bueno, Y del no son libro clases, que mi ¿no? compañera hablaba. No son bibliografías, ¿cierto, Nicole? Señora. Bueno, que esos son enlaces, esos no son bibliografías, Vale, señora. son enlaces. Bueno, chicos, a ver. No sé dónde está tu compañero, bueno, Felipe, que tiene inconvenientes, ¿cierto? Con su Sí, señora. conexión. ¿Y María Alejandra no está? Sí, ella es la Profe, que dijo lo era la que último. estaba La que estaba hablando. hablando. Ah, perdóname, no me di cuenta que horas cambiaron. Sí, Bueno, A sí, lo chicos, último. decimos porque es que nuestro compañero está en una finca y la señal que tiene es muy mala. Entonces ok. no pudo, él iba a explicar los ejemplos y eso, pero pues no pudo. ¿De qué software ustedes estaban, tomaron la información de qué software? ¿Cómo se llamaba ese software? El que tomaron los pantallazos. ¿No se acuerdan? Bueno. No, profe, la verdad no me acuerdo. Pues los tomé, pero no me capté en ver eso. Bueno, ustedes entonces trabajaron o les correspondía revisar lo que se refería a la prueba F de Fisher. Como sus compañeras les comentaron, chicos, las pruebas F de Fisher lo que hacen es miden la asociación entre dos variables cualitativas, pero digamos que deben cumplirse ciertas características. La primera característica o requisito que se tiene que tener en cuenta es que la prueba F de Fisher va a trabajar tablas 2x2. ¿Qué son tablas 2x2? Que la variable cualitativa con la que yo estoy trabajando solo tenga dos opciones. Sí, no, con, sin, en fin. Por ejemplo, sexo solo tiene dos opciones, macho o hembra, ¿sí? Y tengo otra opción en donde aparece con trombocitopenia y sin trombocitopenia, con y sin, ¿sí? Entonces, fíjense que las dos variables que se van a asociar son cualitativas. Una es el sexo y la otra es si tiene o no tiene trombocitopenia. ¿Listo? Entonces, cuando tengo dos filas, miren, fila 1, fila 2, ay caramba, perdón, fila 2, con dos columnas, una columna aquí, miren, y aquí hay otra columna, eso es una tabla 2x2. ¿Sí? Dos aspectos por dos aspectos, o sea que vamos a tener 4 datos en su interior. Esa es la primera característica, el primer aspecto que se debe considerar cuando yo voy a asociar variables a través de una prueba de F de Fisher. El otro aspecto que sus compañeros mencionaban es que la muestra en este caso va a ser pequeña. Cuando una muestra es pequeña en variables cualitativas, cuando la observación es menor que 5. ¿Sí? Si yo tengo menos que 5 datos, en una variable cualitativa se llama de que son muestras pequeñas. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan acá en los datos que tenemos en la tabla, por favor me apagan los micrófonos, chicos, por ahí.
¿Qué? ¿De qué hablo? Que por favor me apaguen los micrófonos que los tienen prendidos, por favor. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de esas pruebas F de Fisher en tablas 2×2 y en muestras pequeñas, ¿qué quiere decir que la muestra sea pequeña? Que sean menos de 5 observaciones. Si ustedes se dan cuenta en el ejemplo que les tengo ahí, tengo machos, 3 presentaron trombocitopenia. Hay 2 machos sin trombocitopenia, hay 0 hembras con trombocitopenia y 3 sin trombocitopenia. Entonces, resulta para el caso, para contextualizarlos un poquito, lo que les estoy hablando es que se tomaron unas muestras en 8 animales para saber si de pronto, en este caso, el sexo estaba asociado con que los animales tenían o no trombocitopenia. ¿Qué es trombocitopenia? Recuerden que los trombocitos son plaquetas y peno significa bajo, entonces con baja producción de plaquetas o con baja cantidad de plaquetas en el torrente circulatorio. Entonces, cuando yo tengo aquí un caso que les quise poner ahí, 2 variables, sexo respecto a con o sin trombocitopenia, ubiqué los datos en una tabla y quiero mirar si el sexo afecta o tiene alguna relación, está asociado con el que presenten o no trombocitopenia estos animales. Es decir, si es más probable que las hembras sean trombocitopénicas o es más probable que los machos sean trombocitopénicas para una enfermedad X que estamos hablando ahí. Si eso es un ejemplo, eso no quiere decir que esté pasando en realidad, es un ejemplo. Entonces, mi pregunta para Nicole, para María y para Felipe es, ¿cómo establecería yo las hipótesis para ese caso? ¿Cómo sería mi hipótesis nula? ¿Cómo sería mi hipótesis alterna? Teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, y es que las variables cualitativas, las pruebas para variables cualitativas, no van a mirar si hay o no diferencias, sino van a mirar si hay o no asociación. Entonces, ¿cómo sería la hipótesis nula y la hipótesis alterna en este caso, chicos? A ver, ustedes que son los expositores. ¿Qué tendría que poner acá? ¿Cómo iría la nula y la alterna? Cuéntenme. A ver. Me puedes contestar por el chat entonces. Si tienes inconvenientes con tu conexión, contéstame por el chat, por favor. Cualquier cosa también Nicole nos puede contestar también Felipe. Entonces, por favor, si tienen inconvenientes con su conexión, señora. lo van a Profe, escribir en el chat. entonces la hipótesis nula sería, no hay diferencias. ¿Me dejas ver otra vez? Ya hablamos de que las pruebas de hipótesis como esta no miden si hay diferencias o no. ¿Qué dice ese título azul grande allá arriba? Pruebas para medir asociación. Asociación. Entonces no hay, no hay Ok. asociación Ajá, ¿entre qué? entre las variables cualitativas ¿Cuáles? de ¿Cuáles? trombocitopenia con trombocitopenia. Presencia o no de trombocitopenia. Y la de sin trombocitopenia. Ahí está. No hay asociación entre la presencia o no de trombocitopenia. ¿Cuál es la otra variable que se está asociando Sin ahí? trombocitopenia. Trombocitopenia. Ya está, ya me la nombraste. ¿Cuál es la otra variable? Fíjate en el ejemplo que te tengo ahí. Sexo, profe. Ajá, y el sexo. Y el sexo. ¿Listo? No hay asociación entre la presencia o no de trombocitopenia con el sexo. ¿Sí? Sí, ¿Cuál señora. será la Entonces alterna? la otra, sí hay asociación, Exactamente. presencia o no de... Entonces acá diríamos que sí hay. ¿Listo? Entonces vamos a correr una prueba F de Fisher, ¿sí? Al 95% de confianza en este caso. Entonces aquí les tengo
el SPSS abierto. ¿Listo? Y vamos a mandar los datos aquí, a esta hoja. Entonces recuerden que tenemos dos categorías de sexo, macho y hembra, y tenemos dos categorías con y sin trombocitopenia. Entonces, ¿cómo iríamos a montar aquí la variable? Primero montamos sexo. Van a ver, ¿cuántos machos en total hay? 3 y 2, 3. 5. Mira, 5. 3 y 2, 5. Entonces vamos a montar 5 machos que digamos que sea 1. ¿Sí? Todo lo que sea 1 quiere decir que es macho. Esos machos, ¿cuántos tienen trombocitopenia? Venimos acá. 3 con, 2 sin. ¿Listo? Entonces los vamos a categorizar aquí. Digamos que el 1 es con y el 0 es sin. ¿Listo? Fíjate. En este lado va a ir el sexo, en este lado va a ir con o sin trombocitopenia. Ya pusimos los 5 machos, 3 con, 2 sin trombocitopenia. Ahora montemos las hembras. Entonces las hembras, ¿cómo sería acá? ¿Son 3 hembras? Hay? 3. 3 hembras. ¿Sí? Sí, señora. Entonces serían 3 hembras, que digamos que sean 0, digamos que 0 es hembra. Y las 3 tienen trombocitopenia o sin trombocitopenia. ¿Cómo es eso ahí? Las 3 están sin trombocitopenia, Sí. o sea que las 3 van a tener al frente el 0. ¿Sí me hago entender? Acá sería 0, 0, 0. Listo. Ahí estarían nuestros datos. ¿Sí? Tenemos 5 machos, 3 hembras. De esos 5 machos, 3 tienen trombocitopenia, 2 no la tienen, y esas 3 hembras, las 3 no tienen trombocitopenia. Entonces hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente, vamos a categorizar la variable. La primera variable es sexo, pusimos un número, no tiene decimales, la etiqueta sexo. Valores, claro, tiene el 1 es macho, añadir, el 0 es Hembra. hembra, añadir, aceptar, y es una medida nominal, es cualitativa nominal. La otra, Trombocitopenia. trombocitopenia, ¿listo? Decimales no tiene, etiqueta trombocitopenia, ¿sí? Valores, lo que tenga 1 es con trombocitopenia y lo que tenga 0 es sin trombocitopenia. Listo. Aceptar. Y ahí vamos a decir que es una variable de tipo nominal. Bueno, listo. Entonces ya tenemos categorizadas aquí nuestras variables. Ahora lo único que vamos a hacer es correr la prueba F. Fisher en el SPSS. Si ustedes quieren, bueno, ahorita en el otro mejor. Listo, entonces acá donde dice analizar, ¿listo? Vamos donde dice tablas cruzadas, ¿sí? Cliqueamos ahí. Filas, ¿qué va en las filas? Miremos qué va en las filas, lo que me diga acá. En las filas va el sexo. Y en las columnas va con o sin trombocitopenia, ¿listo? Entonces, en las filas va el sexo y en las columnas con o sin trombocitopenia. Déjenme, yo reviso aquí una cosita, estadísticos. Miren, aquí donde dice estadísticos, yo le voy a dar chi cuadrado. Ah, pero esto no es una prueba de chi cuadrado. Tranquilos, le damos a dar chi cuadrado y ahorita se van a dar cuenta para qué. Ahí donde dice chi cuadrado me va a correr tanto chi cuadrado como f de Fisher, que es la que necesitamos. Entonces le damos ahí chi cuadrado. Continuar. Listo, dejémoslo así. Y aceptar. Entonces, fíjense que acá él nos monta la tablita, ¿sí? Hembra, macho, 3 sin trombocitopenia, con trombocitopenia 0, ¿sí ven? Acá ya montó en la tablita. ¿Listo?
Él ya monta la tablita. Y nosotros lo que vamos a hacer es buscar donde diga prueba F de Fisher bilateral y ustedes me van a decir cuál es la significancia. Prueba F de Fisher bilateral. ¿Cuál es la significancia ahí? ¿De cuánto fue? Si la ven, miren. Prueba exacta de Fisher, que es la que estamos trabajando, tenemos una significancia de 0,196. Exacto. Entonces, ese es nuestro p-valor. Nuestro p-valor es de 0,196. Y como dijimos que vamos a trabajar con el 95%, ¿con qué lo comparo? ¿Con qué significancia? ¿Con qué valor tengo que comparar? 0,05. 0,05. Ahora, ¿es mayor o es menor a 0,05? Ese 0,196. Mayor. Es mayor. ¿Qué pasa cuando el P es mayor a la significancia que estamos trabajando? ¿Cuál hipótesis se acepta? Recuerden la regla de decisión, ¿no? Si P es mayor a 0,05, acepto la hipótesis nula. Si P es menor a 0,05, acepto la hipótesis alterna. Y acuérdense lo que les dije también alguna vez, que el que maneja esto lee cualquier prueba estadística, porque es lo mismo para todas las pruebas. ¿Sí ven? Entonces, este P que nos salió aquí de la prueba F de Fisher, este P fue mayor a la significancia que estamos trabajando. ¿Cuál hipótesis de estas dos que establecimos se acepta? La nula. La nula. La No hay nula. asociación. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que la trombocitopenia, como un signo de enfermedad, puede darle a hembras y a machos. Eso no importa. Cualquiera de las dos les da. ¿Sí? Si nos hubiese dado menor a 0,05 de que sí hay asociación entre la presencia de una trombocitopenia con el sexo, y decimos, oiga, ¿cuál de esos dos sexos está más predispuesto a tener trombocitopenia? Entonces, si a mí me llega un paciente con hemorragia, por ejemplo, y es una hembra, y digamos que la hembra fue la que más nos dio, ¿sí? La que nos dio, que es la que más le puede dar trombocitopenia, pues yo le tengo más cuidado porque es una hembra y resulta que las hembras están más predispuestas a eso. Pero en este caso eso no fue así. En este caso la trombocitopenia le da tanto a hembras como a machos. ¿Y cómo sé eso? Porque le corrí una prueba de Fisher a los pacientes que me llegaron y me dice, no hay asociación entre la presencia o no de trombocitopenia con el sexo. ¿Qué quiere decir? Que este signo le da tanto a hembras como a machos. Es independiente. Una variable no afecta a la otra, son independientes, no hay asociación, es decir, no hay dependencia. ¿Listo? ¿Sí ven que es supremamente fácil esa prueba? Entonces, las características son las que ustedes pueden ver ahí. Tablas 2×2, las muestras pequeñas y que busque asociar variables cualitativas. Aquí las hipótesis cambian. Ya no me va a decir, no hay diferencias, no, porque eso son variables cualitativas. Me va a decir si hay asociación o si no las hay. ¿Listo? Bueno, preguntas con F de Fisher para hacerles a sus compañeros. Aquí ya vieron cómo se hace. Ya ahorita en la siguiente prueba de Chico Arao les mando el archivo para que ustedes la corran conmigo. ¿Listo? ¿Preguntas de esto para sus compañeros? Bueno, entonces aparentemente no hay. Vamos a continuar con las pruebas de chi cuadrado de independencia, la prueba de chi cuadrado de independencia. Entonces voy a llamar a Alejandra, a William y a Andrés. ¿Listo? Entonces, por favor, nos comparten su presentación. ¿Están por ahí, chicos? ¿O me tocó Sí, profe. poner? Ah, ok, listo. Ok.
Bueno, a nosotros nos correspondió la chi cuadrado de independencia. ¿La cambias, por favor? Bueno, prueba chi cuadrado de independencia. También es llamada chi cuadrado. Es una prueba muy conocida y una de las más utilizadas para analizar variables nominales o cualitativas. Es decir, cuando se tiene una muestra de n individuos que se califican respecto a dos variables, preferiblemente cualitativas, y se desea conocer a partir de datos muestrales, es decir, si existe asociación de estas a nivel poblacional. ¿La cambias, por favor? Bueno, en la hipótesis nula indica que ambas variables son independientes. Entonces, no existe poblacionalmente independencia entre las variables estudiadas. Y la hipótesis alterna indica que las variables tienen algún grado de asociación o relación. ¿La cambias, por favor? Las limitaciones de la prueba. Se necesita más del 20% de los valores esperados, estén por encima del 5% y que ninguna celda tenga valor esperado menor a 0. Si la tabla es de 2 por 2, todas las celdas deben tener valores esperados por encima de 5. En caso de que la tabla 2 por 2, si existe una sola celda con valor menor a 5, esto representa un 25% de las celdas. Con esta condición, es decir, que se usa la prueba de Fisher, ya que no es posible agrupar estas categorías. ¿La cambias, por favor? Bueno, entonces vamos a hablar sobre las características. Existen 3 usos relevantes de la prueba chi cuadrado. Entonces la primera es la prueba de bondad y ajuste de una variable, que es la que nos permite decimar la hipótesis de que una variable aleatoria sigue cierta distribución de probabilidad. Y también se utiliza en situaciones donde se requiere comparar una distribución observada con una teórica o hipotética. También encontramos la prueba de independencia de dos variables, que es también conocida como X a la 2 de Pearson, que se emplea para estudiar, por ejemplo, si existe asociación entre dos variables categóricas, es decir, si las proporciones de una variable son diferentes dependiendo del valor que adquiere la otra variable, cuando los datos son independientes. También encontramos la prueba de homogeneidad, dos variables, que se utiliza cuando se tienen varias muestras independientes de n de individuos, que se clasifican respecto a una variable cualitativa y se da a conocer a partir de datos muestrales. Se provienen de la misma población. El objetivo es comparar diferentes muestras. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en la prueba de chi cuadrado de independencia, pues en los aspectos de la prueba de chi cuadrado de independencia, pues se tiene una diferencia con la de homogeneidad, con un tipo de muestreo, números de muestras, hipótesis de constructa y conclusiones. ¿Puede pasarla, por favor? Pues en la prueba están los tipos de muestreo y la independencia, entonces la transversal y los números de muestras. En la independencia es una muestra y en la homogeneidad son dos o más muestras en general. Los usos, pues probar la hipótesis nula, según la cual en la población existe independencia entre los dos criterios de clasificación, y en la homogénea probar la hipótesis nula de las muestras extraídas provenientes de una población homogénea según el criterio.
Pues en estas los errores más frecuentes son como no inspeccionar los datos antes de realizarlos, clasificar las variables cuantitativas en su naturaleza, con una escala de menor para poder realizar la prueba, utilizar la prueba cuando una de las variables es cualitativa ordinaria. Bueno, puede pasarla por favor. Enano, hágame el favor y pásela. Colóquenla en la diapositiva 8, por favor. Bueno, se me fueron, chicos. Qué pena, profe. Bueno, para un ejemplo, se desea conocer si existe asociaciones entre el ámbito de fumar y el bajo peso al nacer en una población, para lo cual se selecciona una muestra aleatoria de 100 recién nacidos, obteniendo los siguientes resultados. Entonces, como vemos en la tabla, en el ámbito de fumar está presente y ausente, y bajo peso al nacer, sí y no. Entonces, en presente encontramos 30 sí y 10 no. Y en ausente 20 sí y 40 no. Al sumarlos, esto nos da un total de 100. No se parte de una muestra y se clasifican los individuos acordados a las variables cualitativas. Se empleará la Quotient cuadrado de independencia. En una hipótesis puede quedar como hay independencia entre las variables de ámbito de fumar y bajo peso al nacer. En la HO y en H1 queda como no hay independencia entre la variable de ámbito de fumar y bajo peso al nacer. ¿Puede pasarla, por favor? Como vemos en la imagen donde aparece el número 1, se ve cómo se pueden introducir los datos en el programa de esta forma, donde decimos que para el ámbito de fumar se presenta con el número presente, se presenta con el número 1 y ausente se presenta con el número 2. Para bajo peso al nacer, sí se codifica con el número 1 y no se codifica con el número 2. En la segunda imagen vemos cómo quedarán la vista de las variables. Por ejemplo, los nombres, pues no fumar y bajo peso al nacer. Valor, pues colocamos, como ya les explicaba arriba, sí codifica con el número 1 y no con el número 2. Y en ámbito de fumar es una medida nominal. Por favor, ¿la puede pasar? Bueno, luego vamos al menú análisis estadístico descriptivo de la tabla de contingencia y daremos clic en la tabla de contingencia. Debemos darle clic ahí donde dice en la tabla de contingencia, como mostramos en la imagen, y nos va a aparecer. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Nos va a aparecer la siguiente imagen. Bueno, entonces ahora en esta le daremos clic a la variable de ámbito de fumar para activarla y la pasaremos hacia el cuadro donde dice fila. Y luego haremos clic en la variable de abajo, peso al nacer, para activarla y pasaremos hacia el cuadro donde dice columnas. Luego pues quedará como ya mostramos en la siguiente parte de la imagen. Y después en el botón estadístico que queda en la derecha y arriba de ese cuadro de diálogo anterior daremos clic y daremos el siguiente cuadro de diálogo. ¿Puedes pasarla, por favor? Llegaremos donde la profesora mostró ahorita
y le damos ahí donde dice chip cuadrado. Le daremos continuar. Y pues después de darle continuar, nos botará los siguientes datos. ¿Puede pasarla, por favor? Nos mostrará estos datos. Donde dicen resumen de procedimientos de los casos, tabla de contingencia, ámbito de fumar y bajo peso al nacer y pruebas de chip cuadrada. Bueno, en esto pues vemos que la tabla titular resume el procedimiento de los casos estudiados donde se observa el 100% que los casos fueron validados. Vemos que en la tabla titular, la tabla de contingencia, ámbito de fumar y bajo peso al nacer, se recuentan en los casos que pertenecen a cada una de estas variables de estudio. La tabla titular puede mostrar de chip cuadrado, donde nos muestra el valor de estadístico por continuidad, ya que se trata de una tabla 2x2, cuyo valor fue de 15,042, con un grado de libertad, y el valor de P, que fue de 0,000 y con un valor menor a 0,05. Entonces, esto tiene una frecuencia esperada inferior a 5. Y la frecuencia mínima esperada es de 20,000. Entonces podemos concluir que con el nivel de significancia del 5% hay suficiente evidencia para plantear que la variable de ámbito de fumar y bajo peso al nacer están asociadas. ¿Puedes pasarla? Vale, profe, acá están los links donde sacamos pues todo. Gracias. Ok, bueno, yo les voy a pedir el favor a ustedes, chicos, que vamos a ir cambiando ese conceptico de las bibliografías. Bueno, por favor me van a consultar cómo se debe referenciar una página web. Listo, de ahora en adelante voy a tener mucho más pendiente eso para las exposiciones que vienen. ¿Cómo referencian esa información que ustedes están tomando? Porque no se trata de copiar y pegar el libro. Entonces va para los dos grupos. Listo, les voy a entonces aquí a compartir a todos, chicos. Ok, acá en donde se refiere a las pruebas. Listo, entonces tenemos, ya vimos la prueba F de Fisher. Recuerden que estamos hablando de las pruebas que nos permiten medir la asociación entre variables cualitativas. Ya vimos prueba F de Fisher, ahora vamos a mirar cómo es o cómo se trabaja la prueba chi cuadrado o chi o ji cuadrado de independencia, ¿listo? Lo que sus compañeros nos decían son pruebas, es una prueba que tiene varias aplicaciones, pero pues nosotros solo vamos a dar la chi cuadrado de independencia. Hay una de bondad de ajuste, otra de homogeneidad, nosotros vamos a trabajar con la chi cuadrado de independencia, que nos permite identificar si hay una asociación entre dos variables de tipo cualitativo. ¿Qué se tiene que tener en cuenta para poder correr una prueba de chi cuadrado de independencia? La tabla puede ser M por N. ¿Qué es eso de M por N? Pueden tener cualquier cantidad de filas por cualquier cantidad de columnas. ¿Listo? Ahí sí no tiene que ser 2 por 2 como la anterior. Acá puede ser 5 por 4, 3 por 8, las que sean. ¿Listo? Y otra característica es que la muestra debe ser mayor o por lo menos igual a 5. Yo no puedo acá trabajar con muestras, con cantidades de datos que sean de 0, como ya pasó en el caso anterior, miren aquí había uno de 0, o que alguno de sus datos sea menor a 5. Esa es una característica de la prueba de chi cuadrado de independencia, que los datos con los que voy a medir cada una de las categorías deben ser mayores o por lo menos iguales a 5. Y vuelvo y digo, puedo trabajar la cantidad de filas que quiera por la cantidad de columnas que quiera en las tablas de contingencia. Entonces acá tenemos un ejemplo en el que queremos mirar. Tenemos 3 colores, claro, oscuro y overo. Sí, tenemos 3 filas, recuerden, ¿sí? Filas. Y queremos mirar si el color puede estar asociado con estas 2 columnas con garrapatas o sin garrapatas. Queremos mirar si el color, que es una variable cualitativa, está asociado o no con la presencia o ausencia de garrapatas en un grupo de bovinos, por ejemplo. Me gustaría preguntarle aquí a sus compañeros
¿Cómo sería la hipótesis nula en este caso? A ver, cuéntenme aquí quiénes me expusieron. Venga, a ver. Alejandra, William y Andrés. Cuéntenme. En este caso, ¿cómo sería la hipótesis nula considerando esas variables que estamos trabajando? Sería como existen independencia entre la variable con garrapatas y Con o sin sin. garrapatas, Ajá, ¿y con quién? con los colores Colores, claro Con el claro y oscuro. Ok, y listo. over. Ajá, está muy bien. Bueno, está bien, eso se puede establecer. Pero entonces yo se las voy a cambiar como para que sea un poquito más sencilla, ¿sí? Sí, ok. No hay excepción entre la presencia o no de garrapatas con el color del animal. ¿Listo? Pero como me la dijiste, está bien. ¿No? Está bien. Yo puedo decir, no hay asociación o existe independencia. ¿Sí? ¿Cómo sería la alterna? Si hay asociación entre la Lo mismo, presencia. pero sí hay, sí. Entonces acá ya cambio y simplemente digo, si hay asociación entre la presencia o no de garrapatas con el color del animal. Entonces yo les voy a pedir el favor que ustedes me ayuden. Vamos a categorizar la variable, una hojita de SPSS, por favor. ¿Listo? Acá pendientes todos. Vamos a abrir una hojita de SPSS y vamos a correr una prueba de Chicuara. Bueno, entonces un minutico para que por favor abran una hojita de SPSS quienes tengan el software y me van a ayudar a correr una prueba Chi o Chi cuadrado de independencia. La vamos a correr al 95% de confianza con la misma regla de decisión que se trabaja para el 95% de confianza, con la misma regla de decisión que se trabaja para cualquier prueba estadística. Si P es mayor, escriba, es mayor a 0.05, acepto el punto singular. Si P es menor a 0.05, acepto la hipótesis alterna. ¿Listo? Entonces, vamos a mandar los datos a la hoja de SPSS. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a categorizar los claros, oscuros o veros. ¿Cuántos claros tengo que montar en mi hojita de SPSS? Pues 8 más 5, ¿cuánto le da? 13, ¿cierto? 9, 10, 11, 12, 13. Listo, entonces vamos a montar 13 veces claro. 13 veces claro. Yo me borro esto de aquí. 13 veces claro. El claro lo vamos a categorizar como 1. ¿Listo? Entonces voy a montar 1 13 veces. ¿Listo? Y a ese 1 que es claro, lo voy a dividir en con garrapatas 5, sin garrapatas 8. Con garrapatas le damos 1 y sin garrapatas le damos 0. ¿Listo? Entonces, vamos a tener 5 unos y 8 ceros. Bueno, entonces aquí sería 1, 1. Listo. 5 unos y el resto va a ser 0. Aquí vamos a categorizar el color. Aquí vamos a categorizar 1 con garrapatas o 0 sin garrapatas. ¿Listo? Continuamos con la siguiente categoría de color, que sería oscuro. Entonces nos toca 9 más 5 va a ser 14. Entonces nos toca hacer 14 y a oscuro lo categorizamos como 2. Entonces vamos a escribir 14 veces 2. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 14. Listo. De esos 14, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Listo. De esos 14, vamos a hacer 9 unos y 5 ceros. ¿Sí?
Entonces, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y 0 son 5. 1, 2, 3, 4. Listo. Ahí ya estamos categorizando a oscuro. Ahora vamos a categorizar a overo como 3. ¿Listo? Overo son 16 overos. ¿Listo? Lo vamos a categorizar como 3. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí están los 16 overos. 16 veces 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ay, caramba, ¿será que lo conté mal? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, no, ahí está. Listo. Y de esos le vamos a dar 10 con garrapatas, o sea, 1 y el restante va a ser 0. ¿Listo? Entonces aquí 10 deben llevar 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el restante 0. 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Entonces recuerden, a este lado los colores y a este lado el que tengan o no garrapatas. Nos vamos a vista de variables, color, ¿sí? Ajá. Es tipo numérico, decimales no tiene, etiqueta, color. Y aquí en valores le vamos a decir que el 1 corresponde a color claro, ¿cierto? El 2 corresponde a color oscuro. El 3 corresponde al color overo. El color overo es el manchadito, ¿sí? El que en caballos le dicen pinto. En bovinos se les dice overo. Y aceptar. Es medida de tipo cualitativa nominal. La siguiente columna va a ser presencia. Ah, pongámosle garrapatas nomás, pongámosle garrapatas. Decimales 0, etiqueta garrapatas. Y aquí en valores le ponemos que el 1 es con garrapatas y que el 2 es sin garrapatas. Añadir. Aceptar. Y es una variable de tipo nominal también. ¿Listo? Entonces déjenme, yo voy a guardar como este archivo en el escritorio y se lo voy a compartir acá por el chat. ¿Listo? Para que lo puedan trabajar conmigo. Listo. Bueno, entonces déjenme un segundito ya. Les voy a compartir aquí por el chat. A ver. Listo. Pues los que puedan descargarlo, los que tengan el SPSS, pues lo van a poder descargar, de lo contrario ya saben que no. Creo que ya se fue, me comentan si a ellas están viendo. ¿Listo? Entonces, quienes tengan el SPSS simplemente lo abren, ya tenemos categorizadas las variables. Bueno, la idea es que me acompañen, me ayuden a correr la prueba de chi cuadrado juntos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar con esa prueba si el color de alguna forma está afectando o no que el animal tenga o que no tenga garrapatas. ¿Listo? Vamos a mirar. Es un ejemplo que me acabé de inventar. Bueno, pero fíjense que estamos mirando dos variables cualitativas, ¿sí? Una tiene 3 categorías, claro, oscuro, overo, otra solo tiene 2, no importa, pero fíjense que todas las muestras, la cantidad de datos que está ahí es mayor a 5, por lo tanto acá le aplica una prueba chi cuadrado de independencia. Fíjense también la hipótesis nula dice que no hay asociación, la hipótesis alterna dice que sí la hay. Son las mismas hipótesis para una prueba de Fisher, iguales, ¿sí? ¿Qué me ayuda a decir con una prueba o con la otra? La cantidad de datos que esté trabajando y la cantidad de filas o columnas. Bueno,
Me confirma, por favor, si alguien ya pudo descargar el archivo para poder correr la prueba. Me cuentan, por favor, a ver si de pronto ya lo pudieron visualizar. Bueno, voy a continuar entonces. Listo, ya tenemos categorizadas entonces nuestras variables de color y presencia o ausencia de garrapatas. El mismo procedimiento que hicimos para f de Fisher. Analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. ¿Listo? Son tablas de contingencia las que se arman, ¿se acuerdan? Entonces acá se denominan tablas cruzadas. Cliqueamos ahí, mandamos fila, ¿qué iba en las filas? Entonces recordemos que nosotros montamos en las filas montamos el color, miren, filas, color. Y en las columnas la presencia o ausencia de garrapatas, ¿listo? Entonces las filas va el color y en columnas garrapatas. Y aquí donde dice estadísticos, cliqueamos donde nos indique chi cuadrado. Continuar, aceptar, ¿listo? Aquí él ya nos monta ay, caramba, ¿qué pasó acá? 0 con... Esperen que aquí yo como que la embarré. Déjenme mirar una cosita rápido, chicos. Ah, ya, la embarré. Espérenme que acá le puse 2 sin y es... ajustenlo por favor si lo tienen. Aquí en valores es 0 sin. Yo le puse 2. ¿Listo? 0 sin, 1 con. Ahí yo le hice mal. Voy a volver a correr la prueba, porque aquí en valores debe decir el 0 sin y el 1 con. O sea, ahí yo la embarré. Bueno, otra vez, analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Ahí ya está bien, el estadístico chi cuadrado, listo, continuar y aceptar. Y ahora sí, miren, este sin, con, claro, oscuro, overo, ¿listo? Y vamos a mirar aquí donde dice chi cuadrado de Pearson, ¿sí? Fíjense. Y me aparece la significancia de 0,319. Chi cuadrado de Pearson. ¿Listo? 0,319. ¿Qué hago con eso? 0,319. Pues ese es nuestro P para la prueba de chi cuadrado. El P fue de 0,319. ¿Quién me indica con base a ese P qué debo hacer ahora? Por favor. Compararlo con 0,05. Ok, entonces si lo comparo con nuestra significancia, ¿qué digo? ¿Cuál hipótesis acepto? Es mayor a 0,05, entonces aceptamos nula. Nula, no hay asociación entre la presencia o no de garrapatas con el color del animal. ¿Qué quiere decir esto? En los animales de su estudio, porque yo no puedo generalizar, ¿cierto? En los animales de su estudio tienen garrapatas, o sea, no interesa el color, acá les está dando a todos. ¿Listo? No hay ninguna asociación. Ay, no, es que yo quiero escoger colores claros para que no te garrapatas. Mire, no hay asociación. O sea, que acá el color no lo está afectando. Ojo, acá, en este caso. ¿Sí? Yo no puedo generalizar y decir que en ninguna parte del mundo en alguna otra parte del mundo esto no está pasando. No puedo generalizar. ¿Listo? En este caso, en los animales de su estudio, no hay asociación. Escoja cualquier color que al fin y al cabo le van a dar garrapatas. ¿Listo? Bueno. Listo, Listo, profe. chicos. ¿Alguna pregunta con las pruebas de chi cuadrado de independencia? Bueno, el día de hoy entonces vimos esas dos pruebas. La clase que viene, dentro de 8 días, vamos a trabajar con las pruebas T. Ustedes la semana, o estamos en la semana 9, ya tienen entonces que tener, tengo que tener en el buzón los trabajos correspondientes a el diseño de bloques y el diseño completo al azar. Tengo 3 trabajos. Recuerden que solo hasta hoy tienen plazo para que no vean inconvenientes en la nota. ¿Listo?
La próxima semana entonces trabajamos con las pruebas T. Ya, dame un momentico, ya terminamos. La próxima semana empezamos a trabajar con las pruebas T. Entonces, todos quienes hayan tenido, quienes tengan dentro de la asignación de su exposición las pruebas T, ya saben que dentro de 8 días deben exponer. Más o menos ya vieron cómo es. Entonces, ya dentro de 8 días continuaríamos. Listo, preguntas. Profe, una pregunta, ¿el trabajo lo Sí. suben todos los integrantes del grupo o solo No, uno? no, 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 Linda, uno por favor. Uno solo, me indican muy bien, eso sí, los tres participantes y yo les distribuyo la nota. Pero con uno solo porque es que yo lo estoy revisando por Turnitin. Entonces, si me lo suben el mismo trabajo varias personas, Turnitin les va a mostrar el 100% de similitud. Y yo eso lo tengo en cuenta para calificar. Yo me voy a dar cuenta más adelante, estoy segura, porque él me dice con quién es la similitud. No, se parecen tanto por ciento a tal estudiante, sea este o sea del otro grupo, Turnitin me lo identifica. Entonces, para evitarnos esos inconvenientes que les aparezca a ustedes ahí, 100% de Turnitin, uno solito me sube el trabajito, ¿sí? Y me indica muy bien esos sí los nombres de los tres, ya sea en el trabajo o sea en el mensaje que me envíen. Bueno. Vale, profe. Profe, para hoy solo ¿Y era hasta qué hora el plazo de Hoy, hasta ahora. ¿Listo? Para hoy solo era ese trabajo, ¿cierto, profe? Sí, sí, señora, para hoy vale. solo es este trabajo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿será que te puedes quedar un momentico? Es que necesito hablar contigo. Ok, yo espero. Listo, chicos, entonces voy a dar por finalizada la reunión, bueno, la grabación, les Profe, qué agradezco pena, mucho. yo también. Sí, yo las espero, déjenme, yo termino aquí la Vale, grabación profe, gracias. y les agradezco mucho entonces a los demás, nos vemos dentro de 8 días, no olviden que dentro de un momentito ya van a tener la grabación del encuentro para que lo consulten por si acaso les es necesario. Bueno, feliz tarde para los demás, se cuidan mucho y me agradó mucho volverlos a escuchar. Chao, chao. Chao, profe. Gracias, Igualmente. profe, chao. Que estén bien, chao.